muchas gracias a todos, bienvenidos a esta nuestra segunda sesión del taller preparatorio para el curso de capacitación de jóvenes para la participación en la planificación del desarrollo urbano. El día de ayer hemos avanzado ya con parte del taller, hemos abordado sobre la base de la presentación de Fernando Prado, bueno, la problemática del desarrollo urbano de Santa Cruz y de la región metropolitana, y también sugerencias planteadas por algunos comentaristas respecto a cómo encarar todo este contexto en el marco del curso, ¿no? El día de ayer nos acompañaron Cris Van Salazar, Oscar García, Henry Valdelomar y Johnny Atila. El día de hoy van a estar con nosotros, en primer lugar, el representante del Instituto Cruceño de Estadística, que va a hacer una presentación de conjunto también sobre el estado del arte en la región metropolitana. Luego Felipe Caballero, Remigio Carlos Reinaga, Melvi Vargas, Alonso Guairapoiro, tengo que aprender eso. Y finalmente, Guillermo Dávalos. Vamos a ver en detalle el programa, pero también solamente como un contexto, explicar que la iniciativa de este curso de capacitación de jóvenes es de la Plataforma Nacional de Formación y Participación Juvenil Bolivia Construye, la cual ya viene trabajando desde el año 2020 con iniciativas de formación y fortalecimiento de las capacidades juveniles de participación, tanto en la definición de políticas públicas como en su seguimiento. Conforman la plataforma la Fundación Jubileo, el Centro de Planificación y Gestión de la Universidad Mayor de San Simón, CEPLAC, el Posgrado de Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, CIDES, el Observatorio Político Nacional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que en esta ocasión ha sido el organizador principal, la Fundación CEPA, también que ha contribuido mucho en la organización, el Centro San Isidro también, la Fundación IRFA y finalmente el Instituto Socioambiental Bolivia. Quisiera ceder la palabra a Daniel también para que pueda dar la bienvenida y inaugurar el trabajo que vamos a hacer hoy. Muchas gracias, Luz. Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos quienes ya están en la plataforma. No voy a ser ni muy formal ni menos largo, simplemente comentarles de que la primera actividad que hemos tenido ayer ha sido realmente muy motivadora. Nos ha permitido, creo, a todos un poquito conectarnos con la temática subestimada y subvaluada de la planificación, ¿no? Creo que hemos salido con un aire renovado con respecto a lo que significa y lo importante que es planificar y hacerlo participativamente, y sobre todo nosotros estamos mirando hacia un segmento importante que es el de los jóvenes, ¿no? Para que ellos puedan también tener, y entre todos, ¿no? una voz, una guía en todo lo que tiene que ver con la problemática del desarrollo urbano. Creo que el desarrollo urbano va a un ritmo podríamos decir de liebre, ¿no? Muy rápido, y las acciones de planificación, de gestión, van a un ritmo de tortuga, van demasiado lento o a veces incluso en sentido contrario. Entonces, escucharlo ayer al arquitecto Prado ha sido interesante para recapitular algunos conceptos, ¿no? Lo que es el marco general de la planificación, lo que se debe tomar en cuenta. Él nos hablaba de los 4 componentes: el componente humano, el componente económico, institucional y por supuesto el componente ambiental o espacial, sobre los cuales se pueden hacer sin duda alguna muchos análisis, ¿no? Entonces creo que los aportes de ayer fueron muy importantes, pero ahora las expectativas son nuestros invitados que tenemos para esta tarde, así que no les voy a quitar mucho tiempo. El objetivo es que básicamente al cerrar ya este taller preparatorio podamos tener mejores elementos para ir trabajando en los contenidos de los talleres
que se van a comenzar a desarrollar y que sean contenidos pertinentes y que nos permitan cabalmente cumplir con los objetivos que nos estamos planteando como plataforma. Eso sería, Luz, y bueno, creo que el primero en intervenir es el representante del Instituto Cruceño de Estadísticas. Yo hablaba un poquito con Elías y me comentaba que ellos tienen incluso un trabajo avanzado en el tema de desarrollo metropolitano, gestión urbana, así que, bueno, bienvenidos y nos ponemos todos en modo atención. Gracias. Perdón, Daniel, si te parece, podemos revisar un poco el programa para ver el tema de tiempos. Sí, claro que sí. Me parece que es necesario para que sí. Nos ajustemos a ello. Entonces, tenemos, como decía Daniel, la presentación del Instituto Cruceño de Estadística, que estimamos alrededor de 15 minutos. Luego, los comentarios de licenciado Felipe Caballero, que estimamos alrededor de 10 minutos. Luego tenemos la participación de Remigio Carlos Reinaga, director de la carrera de Sociología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, también 10 minutos. Alonso Guirapoira, docente de la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad Gabriel René Moreno, también 10 minutos. La señora Melvi Vargas, demógrafa, 10 minutos. Y cerramos con una presentación de Guillermo Dávalos, de la Fundación CEPA y de la plataforma Bolivia Construye, sobre el tema de seguridad ciudadana. A partir de eso tenemos una ronda de comentarios también finales, ¿no? Entonces, perdón, me salté después de la presentación del Instituto Cruceño de Estadística, también puede haber un pequeño margen a preguntas, ¿no ve? Antes de proceder a los comentarios. Podemos proceder, por favor, a la presentación. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, puedo compartir pantalla, ¿no es cierto? Sí, está habilitada la opción. Ya, perfecto. A ver. ¿Se puede ver? Sí. ¿Se ve bien? Sí, perfectamente. Perfecto, entonces comenzaremos. Bueno, como Instituto Cruceño de Estadística, hemos participado en 2 estudios sobre la región metropolitana. Uno es el plan maestro del área metropolitana elaborado por JICA. Eso lo pueden tener, es público, de acceso público, así que se puede compartir en cuanto terminemos, mañana se los puedo pasar igual. Otro documento es el diagnóstico de la región metropolitana, en la que participó la arquitecta María Claudia Canedo. Ella básicamente ha sido la consultora principal. Y las cifras que voy a mostrar en esta oportunidad básicamente son extractadas de ese diagnóstico, ¿no? Entonces, a ver, estos datos son demográficos con datos proyectados del INE a 2021, esta primera parte, ¿no? En Santa Cruz aproximadamente hay 363.377 habitantes. En el área metropolitana hay 2.279.580 habitantes. Eso representa aproximadamente el 68% de la población departamental. Si agrupáramos por edades, por ejemplo, menores de 17 años en el área metropolitana representan el 36%, entre 18 y 59 años el 56% y mayores de 60 años el 8%. Entonces son proyecciones a 2021 del INE. Otro aspecto que también se extractó en el diagnóstico es la dimensión territorial. Bolivia tiene 1.098.581 kilómetros cuadrados. Santa Cruz como departamento, 370.621 kilómetros cuadrados. El área metropolitana como tal, 6.373 kilómetros cuadrados, ¿no? Si uno comienza a hacer la relación de la superficie del departamento y de la región metropolitana, la conclusión es de que el área metropolitana representa el 1.7% de la superficie departamental.
Luego mostraré cómo ha ido avanzando la mancha urbana desde 1967 al 2017, ¿no? Una mirada espacial un poco a lo que fue. En 1967 la mancha urbana era muy pequeña y bastante concentrada en el centro, ¿no es cierto? No había mucho. En 1986 ya se nota, digamos, un avance significativo, que es la gráfica segunda de la derecha. Luego, aquí tenemos una ilustración de la mancha urbana en 1993, ¿no? Muy parecida a la anterior. Pero en 2003 podemos apreciar que ha crecido bastante, ¿no? Comparado con los anteriores periodos de medición, ¿no? Luego tenemos el 2007. El 2007 tampoco era tan grande Santa Cruz, ¿no es cierto? Pero en 2013 podemos apreciar que aparecen manchas que no existían hasta 2007, por ejemplo, ¿no? Tenemos un avance bastante grande entre 2007 y 2013. Luego aquí tenemos la mancha urbana consolidada a 2017. Está mucho más concentrada aún y ya traspasa, digamos, las fronteras del municipio de Santa Cruz, ¿no? Entonces, y aquí, lo que tenemos en 2017, básicamente, hace 3 años, y de ahí también ha avanzado con toda seguridad, ¿no? Y esta de aquí, la última gráfica, es el área urbana de la región metropolitana ampliada en 2017, ¿no? ¿Cuál es la densidad poblacional en los radios urbanos aprobados por ley municipal, ¿no? Aquí estamos hablando de los municipios del área metropolitana. Estos son datos del censo 2012, ¿no? No tenemos la proyección en este momento, pero en Santa Cruz de la Sierra era de 33 habitantes por hectárea, en Cotoca 0,4, en La Guardia 8, en El Torno 5, en Porongo 0,4, Guarnes 1,3, total en el área metropolitana hay 24,9 habitantes por hectárea. Aquí tenemos un mapa de la región metropolitana y las áreas urbanas municipales, ¿no? Entonces, la parte azul, celeste, mejor dicho, son las áreas urbanas del área metropolitana, de los municipios del área metropolitana. Por eso es que comprende, digamos, los 5 municipios, ¿no? Otro dato interesante, las tierras por su uso en porcentaje, ¿no? 6.373 kilómetros cuadrados es la región metropolitana. Representa el 1,6% del territorio del departamento. De uso agropecuario, son suelos de uso agropecuario un 45%. De uso agrosilvopastoril 13%. De área de conservación ambiental 12%. De área de reserva natural 8%. Área urbanizable 35%. Tenemos otro dato aquí, crecimiento total de la población en la región metropolitana de Santa Cruz. Un poco comparando 2001-2012, ¿no? Lo que podemos apreciar aquí es la tasa de crecimiento intercensal en Santa Cruz. Ayer creo el arquitecto Fernando Prado decía que había reducido bastante la tasa de crecimiento intercensal del municipio de Santa Cruz como tal. Y aquí se puede apreciar precisamente eso, ¿no? Santa Cruz 2,2%, La Guardia 7,3%, Guarnes 6,7%, Cotoca 2%, Porongo 2,9%, El Torno 2,4%, ¿no? Entonces aquí tenemos también tasas de emigración y la distribución de la población, ¿no? Un poco complementando esto. ¿Qué pasó aquí? ¿Se colgó o es que ya no hay más? Población por grupos etarios, ¿no? Urbano, rural. Santa Cruz principalmente es urbano, ¿no? Aquí tenemos por grupos de edad, ¿no? Esto también al censo 2012, ¿no? Santa Cruz, Cotoca, La Guardia, El Torno y Guarnes se considera principalmente, la población, mejor dicho, principalmente urbana. Porongo todavía es rural, la mayoría, ¿no? Entonces tenemos esta diferenciación por grupos de edad, ¿no?
aquí siempre podemos ver de que la población joven todavía es un segmento importante. La población adulta, en los datos que mostraba en la primera diapositiva, reflejaban solo el 8%, ¿no? En la región metropolitana. Proyección de crecimiento poblacional al 2050, ¿no? En Bolivia se tiene proyectado que al 2050 va a haber 16.511.798 habitantes. Santa Cruz, 4.750.000. El municipio de Santa Cruz de la Sierra, 2.983.000. ¿No? Cotoca como municipio no hay proyecciones, solo al 2030, 65.552. Porongo, 27.485. La Guardia, 169.664. El Torno, 77.044. Guarnes, 214.000. ¿no? Entonces, estos son cifras proyectadas aproximadas, ¿no? Elaboradas por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada de Santa Cruz. Otra cosa, situación de los niños y jóvenes en edad escolar. Los jóvenes entre 5 y 19 años, ¿no? Representaban 32%. Jóvenes que no culminan la secundaria, 46%. Niños y jóvenes que asisten a la escuela, 86%. Jóvenes que acceden a la educación terciaria, 24%. Entonces, esas son las cifras de manera general, digamos, las más relevantes que he podido extractar. Hay mucha más información que está, digamos, para compartirla, ¿no? Específicamente del área metropolitana, las cifras que se han mostrado. Muchas gracias. Si tienen algún comentario, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Yo, en principio, le agradezco que nos ha introducido ya, ¿no?, al gran desafío que va a representar en este proceso la caracterización más fina de la población y la situación de la población. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, Ya está. podríamos dejar de compartir pantalla. Perfecto. Antes de entrar a los comentarios mismos, ¿no? Si hay alguna pregunta. Yo sí es posible una pregunta, Elías. En el cuadro que reflejaba la tierra por uso, el uso de la tierra urbanizable llega al 35%. ¿Qué Así quiere es. decir de la zona metropolitana? ¿Qué quiere decir en los hechos esto, no? Porque básicamente que ayer, por ejemplo, el arquitecto Prado comentaba de que el área urbanizada del área metropolitana básicamente está como para de aquí a 50 años o algo así, ¿no? De que va a haber un montón de lotes vacíos durante mucho tiempo. Y yo creo que refleja lo que se puede urbanizar. Sin embargo, creo que la vocación productiva, digamos, del suelo en el área metropolitana no se está respetando, y que el área urbanizable en realidad, digamos, está ampliándose aceleradamente, independientemente del uso de lo que está, para lo que está destinado el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede apreciar? Que grandes zonas que eran productivas están terminando siendo urbanizadas, ¿no? de acuerdo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay, yo quisiera hacer una pregunta, y es que va en la misma línea de lo que señala Daniel. Aquí hacemos referencia a documentos que son de planificación, ¿no ve? Y a información también que da cuenta de la planificación de uso del suelo. Y la pregunta al respecto es, si estos planes que se han elaborado, por ejemplo, el Plan Maestro del Área Metropolitana, y también si esta planificación del uso del suelo, ¿no ve?, se está cumpliendo o no. Bueno, en realidad, digamos, el Plan Maestro de Transporte
el Plan Maestro Metropolitano de Transporte ha sido una propuesta elaborada por JICA. Sin embargo, a veces los gobiernos municipales no siempre ponen en práctica al pie de la letra, o por lo menos las recomendaciones al 100%. Cada uno hace su ajuste, digamos, a esa propuesta a su manera. Y en muchos casos, un poco no siguiendo las recomendaciones, ¿no? Entonces, eso pasó, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, es lo que podemos apreciar. Y seguramente las personas más entendidas en la parte de urbanismo y demás, al ver las recomendaciones del documento elaborado por JICA, van a poder comprobarlo, ¿no? En el caso del siguiente documento, que es el de diagnóstico del área metropolitana, lo que se trata de reflejar es la situación, digamos, en ese momento, que era 2017-2018. Sin embargo, así como se crean normas, en muchos casos los municipios no siempre coordinan, digamos, con el nivel departamental, ¿no? Para poder, digamos, aprobar las áreas urbanizadas, urbanizables. Por lo tanto, es un poco difícil decir, digamos, en qué medidas se están cumpliendo. Sin embargo, en base a las leyes departamentales, tengo entendido de que al menos se ha creado, por ejemplo, el área como área de reserva natural, la zona del Urubó, el área de reserva natural Güendá, ¿no es cierto?, recientemente creada. También hemos hecho un mapeo de esa zona, como hice, para determinar aproximadamente la situación inicial, digamos, la creación de esa área de conservación. Bueno, lo que toca es ver cómo va evolucionando, ¿no? En el tiempo, el tema de la dinámica urbanística y el crecimiento poblacional. Muchísimas gracias. Si no hay otra pregunta, podríamos pasar a los comentarios, pero algo que es importante de destacar es que ambos estudios a los cuales usted hace referencia van a ser de gran utilidad y de hecho la participación del instituto en todo el proceso de formación va a ser también de gran utilidad, ¿no? Ya vamos a tener oportunidad de digamos, hacer una planificación de esto a más detalle. Muchas gracias. Un gusto, para nosotros es un placer participar de la plataforma. Gracias. Ahora, pediríamos por favor a don Felipe Caballero si puede presentar su comentario, complementación, visión, ¿no? También sobre el tema que tratamos hoy. Bueno, uno de los temas que tal vez para actualizar la información, antes de ayer, el día martes, se llevó a cabo un taller que fue organizado por el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, en el que participó la gobernación y participaron 8 gobiernos municipales, tanto los de la región metropolitana como otros invitados que no son parte, pero que en la proyección, diríamos, de carácter territorial, se los pedimos que son susceptibles en el tiempo de hacer parte de la región metropolitana. Es el caso de Colpa, Bélgica, y el caso de Montero, que se agregan a los 6 municipios de la región metropolitana. Primer elemento. El segundo elemento es que, diríamos, en ese taller, pese a que hay una institucionalidad, diríamos, muy nueva en el ámbito de gobiernos municipales y también en la gobernación, y con, diríamos, con un proceso de aproximación a manejos más estadísticos, más serios, más fiables, etcétera, etcétera, y que no hay la expertise suficiente porque eso se lo percibe en el taller. Lo que queda claro es que uno de los temas estructurales y tal vez estructurante de cualquier proceso de metropolización es el tema, diríamos, de la concentración demográfica que existe en los diversos distritos de los municipios y de los municipios también. Está claro que esta concentración demográfica, por ejemplo, en el caso de Cotoca, la concentración demográfica promedio de todo el municipio se lo estima más o menos en 5 habitantes por kilómetro cuadrado, más allá del pueblo o de la población de Cotoca y algunas comunidades mayores. ¿Eso qué implica en términos, diríamos, de
prestación de servicios básicos, que implica en sistema de agua, que implica en sistema de tratamiento de agua, que implica en sistemas viables, que implica en infraestructura de carácter, diríamos, metropolitana como tal. O sea, las implicancias son mayúsculas. Y lo propio, con sus características particulares, más allá de la iniciativa privada que ha invadido tanto al municipio de Porongo, básicamente más domiciliaria, igual de con la perspectiva más industrial, también está planteando el mismo esquema de la baja densidad poblacional. Y esto se convierte en un tema de carácter estructural y estructurante, mientras que en la ciudad de Santa Cruz, obviamente hasta el octavo anillo, séptimo octavo anillo, en la medida en que se va del centro expandiendo hacia la periferia, se nota, diríamos, la disminución de esa densidad y la agregación de una serie de elementos que están relacionados con basura, con seguridad ciudadana, con prestaciones, diríamos, de salud, no tanto el tema educativo, sino de salud, diríamos, y una serie de cuestiones emergentes que hacen a las necesidades sociales y productivas y de ocupación. Pero este tema de la densidad poblacional tiene efectos, diríamos, sobre aspectos básicos de la economía. ¿Cuánto demora a una persona que está en el octavo anillo trasladarse hacia otra zona donde ejerce su actividad económica? En términos de costo de transporte no son muchos, pero en términos de tiempo, en términos de cansancio físico, de cansancio humano. Es decir, lo que se empieza a ver en otras metrópolis, o que es una constante en otras metrópolis, Japón, Buenos Aires, México, etcétera, etcétera, diríamos como que ya empieza a percibirse con más claridad también en el municipio de Santa Cruz y en su región metropolitana, porque ya hay la transferencia de gente que va y que viene. Más allá de esos que son los temas, diríamos, que han llamado la atención, y obviamente, diríamos, por decirlo menos, la suavidad, por no decir discrecionalidad, en la concesión de los permisos de urbanizaciones, el mal manejo diríamos, de los criterios ambientales, la mala asignación, diríamos, de lo que son los usos del suelo, porque eso se lo evidencia de manera muy clara, muy concreta en Porongo, también en Guarne y de alguna manera en Cotoque, eso es muy claro. Digamos, ¿cuáles son los temas de fondo? Los temas de fondo estuvieron planteados, diríamos, de una manera, para mí, con mucha claridad el día martes, ¿sí? De que después de esas generalidades, diríamos, de qué es la topografía, qué es la hidrografía, qué es la morfología del suelo, qué es la estructura del suelo, qué son las densidades demográficas, etcétera, etcétera, ¿dónde se asienta el área metropolitana de Santa Cruz? Y la respuesta que surgió, ¿sí?, fue de que el municipio de o la región metropolitana se asienta sobre la confluencia en el centro, donde confluye el piedemonte de los Andes, los inicios o el fin, como se lo quiera ver, del bosque seco, ¿no?, el inicio o el fin, como se lo quiera ver, del Chaco boreal, con sus características ecológicas, productivas, económicas, y el principio o el fin de, diríamos, las últimas estribaciones de la Amazonía. Es decir, estamos en un cuadrángulo donde convergen 4 de los 5 grandes ecosistemas de América del Sur. Ese elemento nos va a dar, diríamos, las particularidades de carácter hidrológica. No va a dar las particularidades, por eso hay la defensa mucho de Porongo, con los acuíferos subterráneos, con los sistemas reproductivos, con el tema del manejo del medio ambiente, la sostenibilidad del medio ambiente, y es justamente a partir de ese tipo de lectura, cuando se ve que convergen esos 4 grandes ecosistemas, que va a determinar vocaciones y potencialidades, tanto para efectos de urbanización como para otros efectos que pueden ser de tipo constructivo, de infraestructura, de diseño, de paisajismo, de manejo ambiental, etcétera, etcétera. Estos son, diríamos, los temas que están planteados. Y creo yo, si nosotros vemos, por ejemplo, extrapolando la experiencia y nos vamos a La Paz y en la región metropolitana de La Paz, queda claro que lo dominante, diríamos, en La Paz lo tenemos ahí al Limani, tenemos la ciudad de La Paz, la Hollada, tenemos el Alto, diríamos, con un factor actiplánico y de hollada dominante, pero en una condición, diríamos, de sequedad, en una condición de escasa fertilidad de los suelos, en una condición de
una cantidad de recursos hídricos y de cuencas y de subcuencas que fusionan y que obligan y que sobredeterminan el comportamiento constructivo y el diseño de calles y avenidas y zonas edificables. Entonces, justamente ese tipo de extrapolación es la que corresponde a Santa Cruz. Temas cruciales que hay en Santa Cruz. En las proyecciones, diríamos, obviamente, hoy a la región metropolitana de Santa Cruz es la más grande del país. En las proyecciones va a seguir siendo la más grande del país. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una avenida hacia el norte, con 2 carriles. Una avenida hacia el este, hacia Cotoca, con 2 carriles. Una avenida a la parte oeste, hacia la parte andina, diríamos por la vieja carretera a Cochabamba, también de 2 carriles. Y tenemos una avenida, diríamos, hacia el sur, hacia Camiri, etcétera, etcétera, también con 2 carriles. Es decir, para un núcleo metropolitano que se proponga condiciones de habitabilidad, condiciones constructivas, condiciones de diseño, de fluidez vehicular, de fluidez en el transporte, de economías de escala en todos los sentidos en el transporte, obviamente esas son insuficiencias de carácter estructural que, diríamos, en este momento van más allá de las necesarias, pero exquisiteces, diríamos, cuidados del carácter, digamos, de algunos acuíferos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esos son temas que creo están pendientes. Y los temas que están pendientes, entonces, es ver la morfología, la hidrología en sentido profundo, por qué convergen, qué significa el precámbrico, qué significa los valles mesotérmicos, qué significa la expresión, diríamos, topográfica e hidrográfica del Chaco boreal. O sea, no son simples expresiones que mucha gente lo ha tomado del lado de la poesía, del cuento, de la narrativa literaria, pero eso tiene significado e implicaciones profundas a la hora de infraestructura de cualquier tipo. Ese es mi primer comentario para escuchar los de ustedes. Muchísimas gracias, muy importante. Escuchemos los siguientes y luego podemos dialogar, ¿no? Saludos. Sí, estamos. Por favor, si podría, don Remigio Carlos Reinaga, director de la carrera de Sociología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, dar su comentario, su aporte. Sí, primero muy buenas tardes a todos. Me gustaría conversar sobre todo, no tanto sobre la exposición que hizo hoy día el representante del INE, sino en términos generales del taller, curso que se está preparando. Hay una serie de características, contenidos, en los que ojalá esté equivocado. He observado por lo menos unas 3 cuestiones que no aparecen. Quizás estén implícitos, digo, ¿no? Lo primero es, daría la impresión que estamos enfocándonos en el taller, en el curso, etcétera, solamente en los aspectos más técnicos, más físicos, más geográficos, más... también habla de cuestiones sociales y culturales, pero en términos muy genéricos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, no se refleja en el siguiente sentido. Obviamente, la metropolización es un problema en sí mismo. Creo que es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque en el fondo es un vaciamiento, digamos, de los espacios territoriales de las zonas rurales. Entonces, no se puede buscar soluciones o planificar solamente pensando en lo que ya está, ¿no? Quizás habría que tener una visión mucho más integral, no solo de la metrópoli, sino de las áreas circundantes, y en todo caso intentar ver que en la planificación también uno pueda proyectar, digamos, cómo hacer para que este tipo de concentración de la población no sea del tipo que se da en Santa Cruz y particularmente en La Paz, también en la ciudad del Alto, ¿no? Son las 2 poblaciones concentradas en términos de población muy grandes en relación a la población rural. Lo digo esto porque, por ejemplo, en Europa
la población rural urbano más o menos coincide con lo que sucede en América Latina, ¿no? Y son sociedades viejísimas. Uno podría pensar que eso debería ser una sola ciudad o 3 ciudades, Europa, y se acabó. Pero no es así. Me imagino que han pensado también en sentir una visión más integral, ¿no? De cómo conservar poblaciones, sobre todo en áreas rurales, de tal manera que digamos, las ciudades no generen la serie de problemas que se van a identificar en los distintos diagnósticos que se hagan, ¿no? Por un lado eso. Y esto se refleja básicamente, primero, creo, en la visión integral y segundo, en aspectos que no veo aparecer. Por ejemplo, el tema de la equidad de género, de la cuestión de género, si quieren, en los distintos aspectos, ¿no? Pienso que habría que tomar en cuenta, por ejemplo, en el acceso a todas las propiedades, ¿no? Que existen de tierras, de viviendas, de todo, a servicios también. Es pues importante reflejar que está básicamente concentrado en el hombre, no tanto en la mujer, por ejemplo. Son problemas fundamentales. Es decir, en todo el proceso de planificación debería priorizarse siempre al hombre, ¿no? Entonces, en este sentido, priorizando al hombre, vamos a detectar que si yo la desigualdad que existe en el acceso al trabajo, etcétera, etcétera, respecto al hombre y la mujer. No solamente en caso de la mujer, sino en el caso de niños, de jóvenes, por ejemplo. Por eso me imagino, por eso considero que es importante, digamos, los talleres, principalmente con jóvenes, porque por supuesto sus necesidades son de otro tipo. Pero no solo de jóvenes en general. Yo pienso que también hay que hablar de jóvenes de distintos estratos, ¿no? Es decir, es importante también estratificar necesidades, porque finalmente todo lo que hagamos en función de planificación del área metropolitana, en este caso de Santa Cruz, del Alto, de Cochabamba, supone siempre mejorar las condiciones de vida del ser humano, pues no tanto que tengamos mayor fluidez, también sí, fluidez qué sé yo, en el transporte, etcétera, pero al final tiene que resultar eso. Entonces, ¿cómo generar condiciones de vida, mejores condiciones de vida, principalmente para aquellos estratos, digamos, que no lo tienen? Y por eso mismo se generan distintos problemas urbanos, ¿no? Entonces, creo que esos dos temas son, en mi criterio, ojalá estén implícitamente como señalo, pero no lo he podido observar, el tema de género y el tema de los estratos. Creo que es fundamental. No todos tenemos el mismo acceso, por ejemplo, a Internet, no todos tenemos el mismo acceso incluso a los servicios, ¿no? Todavía en las ciudades existen grandes poblaciones o poblaciones, digamos, más bien marginales, que no tienen servicios de agua potable. Todavía existe. Entonces, estos son problemas muy serios, como que no los veo reflejados, particularmente desde el punto de vista del género y, como les digo, estratificando a la sociedad. No todos tienen las mismas condiciones. Ya que ustedes ven, en las ciudades pueden haber, qué sé yo, espacios geográficos en donde las condiciones de vida son excelentes. ¿Por qué? Porque son estratos que tienen posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, incluso por sí mismos, ¿no? Ni siquiera esperando a los gobiernos municipales o departamentales. Entonces, eso es lo que yo he observado y me gustaría, obviamente, que pudiera aparecer en los diferentes talleres, cursos, al menos que los jóvenes estén conscientes, ¿no? De que no todos somos iguales, en todo caso, ni hombres ni mujeres. Estoy dando dos temas, pueden aparecer, digamos, estratos de otra naturaleza, culturales de otra naturaleza, ¿no? Eso es lo que yo he percibido y eso sería en general mi comentario. Muchísimas gracias, es muy importante. No quisiera entrar en este momento a responder, ¿no ves? Sino terminando la ronda, porque, bueno, ha planteado en realidad 3 temas, ¿no? El tema de género, el tema de la diferenciación entre los jóvenes
y el tema de la integralidad de la planificación más allá, digamos, de lo que son las entidades autónomas, ¿no? Pero los tres temas son muy importantes y entonces terminando la ronda, podríamos entrar a, digamos, analizar esto, ¿ya? Muchas gracias. Okay. Por favor, Alonso Huirapoira está presente, ¿no? Muy buenas tardes, gusto saludarlos. Para mí es una alegría poder compartir con ustedes este espacio de reflexión sobre el tema de la planificación territorial, la metropolización. Recientemente hemos estado con el arquitecto Pedro Ortiz, que vino a Santa Cruz a dictar un curso sobre el arte de modelar las metrópolis, y también por el otro lado con el objetivo de con organismos multilaterales y los tres niveles del Estado se pudo discutir un poco con relación a lo que son las regiones metropolitanas de Bolivia en el concierto internacional, ¿no? En este sentido, fue una labor muy importante que se coordinó con la Universidad de Aquino, Udabol, y también con la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad Gabriel René Moreno, esta actividad, ¿no? En el caso de Santa Cruz, creo desde mi punto de vista que la región metropolitana, la primera edición metropolitana que se planteó en el año 69 por el arquitecto González Lacke, plantea de que Santa Cruz, con sus satélites, ¿no? Donde Porón, Urubó, Terevinto, eran parte de esos satélites, ¿no? En ese sentido, y también el caso de Guarne, el caso de La Guardia, el caso de Cotoca. Sin embargo, posteriormente, en el año 95, ya con el plan director del 95, lo que era Urubó, era parte de esa concepción metropolitana, que posteriormente con la ley de participación popular pasa a ser del municipio de Porongo. Luego el plan director de ordenamiento territorial, el PLOT, también en su planificación de la ciudad de Santa Cruz también incorpora la autopista metropolitana como una visión metropolitana, ¿no? En este sentido, para que un poquito vamos viendo de que se hicieron planes en Santa Cruz, pero fueron planes de alguna manera, alguien lo decía, de manera desarticulada, evidentemente, pero sin embargo también se hace el plan del JICA, el plan para la mejora del transporte de la región metropolitana en el año 2016. También se hace el plan de agua y saneamiento básico para la región metropolitana en el año 2014, ¿no? En 2018 se inicia el plan Diamante, impulsado por el sector privado, ¿no? En este sentido se hicieron diferentes planes, pero no se hizo el plan de ordenamiento de la región metropolitana, ¿no? En este sentido, creo yo que es un gran desafío trabajar en un plan de ordenamiento a escala metropolitana. Se hicieron un diagnóstico, hizo la gobernación, pero necesitamos trabajar en un plan estratégico que ponga en marcha la región metropolitana. En este sentido, ese plan estratégico tiene que identificar los proyectos a corto, a mediano y largo plazo, ¿no? En este sentido, y creo yo que las universidades son espacios importantes para reflexivo y de propuesta también, ¿no? Para poder llevar adelante o impulsar desde la academia. Desde el punto de vista académico, el tema metropolitano es nuevo. Algunas universidades enseñan metrópoli como disciplina pura, como la Universidad de Nueva York, el Politécnico de Milano. Y en este caso, la Facultad del Hábitat, la Universidad de Aquino, están siendo pioneras en que Santa Cruz comienza a discutir la problemática metropolitana, ¿no? Que son los principales desafíos en el mundo global, ¿no? Hoy en día. Hace 2 días hubo una actividad encabezada por el gobierno departamental, por el vicegobernador, el arquitecto Mario Aguilera, con el tema de la metropolización. La metropolización tiene que ser afrontada en 2 niveles. Uno, las políticas públicas, los planes respectivos que son a cargo de las instituciones de los 3 niveles del Estado, el Viceministerio de Autonomía, el Viceministerio de Urbanismo, el Ministerio de Planificación, el gobierno departamental y los gobiernos municipales, que tienen que trabajar de manera articulada
y que evidentemente con las nuevas políticas nacionales de ciudades que ha estado encarando ONU Habitat en este sentido, ¿no? Pero sin embargo hay que trabajar también en el software, y en el software tenemos que ir trabajando desde la academia. Evidentemente la metropolización, alguien lo decía por ahí, es un tema de los políticos. Yo diría que también va cómo los políticos van a tomar una buena decisión si no tenemos la parte académica. Y creo que las universidades están en ese rol, están en esa obligación de comenzar a generar programas de posgrado, de maestría, doctorado, para comenzar a fomentar este tema de la metropolización. Trabajar en una inteligencia colectiva, como decía el arquitecto Pedro Ortiz, en lo que es la inteligencia metropolitana. Yo estoy muy agradecido por estar presente en este espacio que están generando ustedes, donde se está discutiendo de la problemática urbana, la problemática metropolitana. Estamos, y bueno, muchas gracias por estar presente en este evento. Muchísimas gracias. Un aporte muy importante. Y creo que el esfuerzo que se está haciendo para poner en marcha este curso es también una ocasión para estimular el intercambio de ideas, de avances sobre digamos, la visión estratégica de las regiones metropolitanas, la necesidad de generar instrumentos de planificación, y esperamos que a lo largo de los 6 meses que va a durar el proceso y que tiene como finalidad generar propuestas en los procesos de planificación urbana, ¿no ve? Que se van a dar pronto con el lanzamiento del nuevo PEDES, ¿no ve? Que ese proceso sea realmente de estímulo, ¿no?, a la actividad académica, de estímulo al intercambio y a enriquecer, digamos, la acción de la sociedad civil y especialmente de los jóvenes con criterios y visiones estratégicas. Esperamos seguir trabajando, ¿no? Claro que sí, me parece excelente, muy oportuno. Necesitamos la participación de la sociedad civil. Necesitamos, como le decía, la participación de las universidades. Porque, ¿qué pasa? Cuando el gobierno departamental organiza algo, los gobiernos municipales no participan. Cuando los gobiernos municipales participan, el gobierno departamental no participa. Entonces, eso tiene que cambiar. Tenemos que trabajar una inteligencia colectiva, y creo yo que las universidades y estos espacios que se están dando son muy importantes para comenzar a reflexionar de que la realidad de que está viviendo el país está concentrada en las principales metrópolis que tenemos a nivel nacional, en las 3 metrópolis, y es donde están la principal mayor concentración de riqueza, pero los principales problemas también. Y las universidades en el tema medioambiental, por ejemplo. Hay un gran desafío en el tema medioambiental con relación al tema de Porongo. Es un tema muy, muy preocupante y que nos tiene que... Y los 3 niveles del Estado tienen que trabajar en ello. Las universidades tienen que también trabajar en ello. La cooperación internacional, ¿no? En este sentido. Así que felicito la iniciativa de todas las instituciones que están organizando esta actividad, que estoy seguro que va a ser de pilar fundamental para orientar el desarrollo de las regiones metropolitanas del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovecho de darles una información e invitarlos a participar, porque digamos, cada región metropolitana va a ser objeto de un taller inicial como el que estamos teniendo para Santa Cruz. El próximo miércoles y jueves vamos a abordar los temas de La Paz y el Alto. Y el próximo miércoles, que sería 22, vamos a abordar el tema de Cochabamba. Quienes estén interesados en recibir los links y la invitación, aunque se va a tratar de temas específicos, ¿no ve? Con todo gusto, ¿no? Porque creemos que uno de los principales... las principales bases de lo que tenemos que hacer está en el intercambio y en el conocimiento mutuo. Entonces yo pediría que a quienes quieren que se les pasen los links de los siguientes 2 eventos, anoten en el chat que están interesados y se les va a mandar también la información. Por favor, a la señora Melvi Vargas, la invitamos a plantear su contribución.
Bueno, lamentablemente mi cámara no quiere accionar. Estoy con baja señal. De todas maneras, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy participando, entonces como que me estoy enterando recién con las exposiciones de las personas que me han antecedido. No sé qué podría decir, o sea, lo que podría aportar de alguna manera es de algunos estudios que se han hecho para el área metropolitana, con el arquitecto Prado o con otras organizaciones. Yo como demógrafa he estado trabajando principalmente en la parte de las proyecciones o lo que vendría a ser el manejo de los indicadores de las áreas metropolitanas, o si quieren así de todos los municipios del departamento de Santa Cruz. Hay una serie de estudios que se han hecho. Dentro de eso, si bien el último trabajo que se hizo con el arquitecto Prado, que yo tengo conocimiento, fue antes del censo del 2012, y las proyecciones que se hicieron en esa oportunidad estaban por debajo de o por encima de lo que vendría a ser los datos del censo del 2012. Una de las observaciones que nos hicieron en esa oportunidad era de que, bueno, ¿por qué esa discrepancia en lo que vendría a ser la información o las proyecciones de población? De alguna manera, aquí es lo que voy a mencionar, lo que vendría a ser los errores o el problema que hemos tenido con el censo del 2012. Es de conocimiento de todos que toda esa información censal de ese año ha tenido problemas en cuanto a calidad y en cuanto a cobertura. Estamos en este momento, se está a nivel nacional y de alguna manera muchas personas que trabajamos con datos censales o las organizaciones que requieren información, estamos como que moviéndonos o aglutinándonos, observando, socializando, todo lo que vendría a ser las actividades para el censo del 2022. Justamente esta mañana se tenía una reunión en el Consejo para ver, digamos, cómo podrían participar el Consejo o los concejales o desde esa perspectiva, desde esa unión, ese núcleo, en analizar los datos censales o viabilizar, si quieren así, o controlar que tengamos un censo 22 de mejor calidad que la que hemos tenido el 2012. Bueno, mi observación sería, digamos, de que dentro de lo que se mencionaba algunos momentos, el nucleamiento o el vaciamiento de la población. En una de las diapositivas que se presentó, si no me equivoco, al comienzo, se observaba, por ejemplo, de que Santa Cruz, el municipio de Santa Cruz o la ciudad de Santa Cruz, que casi es la totalidad del municipio, tenía tasas de crecimiento muy bajas. Y creo que a excepción de La Guardia y de Guarnes, todos los otros municipios han presentado tasas de crecimiento más bajas que del periodo intercensal. Y eso ha tenido que ver un poco por la calidad de la información del 2012. Pero no hay que ocultar de que existe un vaciamiento de la ciudad de Santa Cruz hacia los municipios circundantes, o sea, del área metropolitana. Tenemos un vaciamiento, un cambio de residencia de muchas poblaciones hacia lo que vendría a ser Porongo, a la parte de Urubó. Hay un desplazamiento de población de la ciudad de Santa Cruz a lo que vendría a ser los límites con la Guardia, hacia la parte de Cotoca, hacia la parte de otros municipios que estarían circundantes. ¿Por qué? Posiblemente por el costo de lo que vendría a ser los terrenos, por la facilidad o es más fácil, si quieren así, ubicarse en lotes o en urbanizaciones que estén más cerca a las vías de comunicación, como son las carreteras, aunque hay bastante conflicto, pero creo que es más fácil que irse a los extremos de los distritos, en los barrios marginales del distrito, donde tienen problemas de lo que vendría a ser el acceso, calles pavimentadas, servicios de agua, el transporte y los problemas que tienen cada vez que llueve. Entonces, ese vaciamiento de la población de la ciudad de Santa Cruz hacia los municipios ha hecho de alguna manera que el conflicto que tenía antes la ciudad de Santa Cruz en
atender ese requerimiento en este momento son los municipios circundantes los que están atravesando esos problemas. Creo que bueno, eso es la parte de la emigración, o sea, de la migración. Se ha visto tanto en el área metropolitana de Santa Cruz, en un estudio que se ha hecho sobre la migración entre municipios con los datos censales del 2012. También se ha visto ese mismo reflejo en lo que vendría a ser en el área metropolitana de Cochabamba y también en el área metropolitana de La Paz. O sea, hay una concentración o un vaciamiento de asentamiento en el Alto o en algunos otros municipios muy circundantes a la ciudad de Santa Cruz. Son factores, digamos, que tienen que ver con los datos de población. Son factores que hay que analizar, no tan solo los movimientos, los traslados de la población, los cambios de residencia, la emigración, sino el por qué se están dando estos factores. Y si es que se quiere analizar toda la parte del área metropolitana, entonces habría que relacionar todos los factores de costo, beneficio de lo que significan los asentamientos, el crecimiento de lo que vendría a ser la parte inmobiliaria y, como mencionaba algunos de los expositores también, lo que vendría a ser el área de urbanización que se está teniendo a costos mucho más bajos que posiblemente en la ciudad de Santa Cruz, en lo que vendría a ser, por ejemplo, el municipio de La Guardia, el municipio de Cotoca, o el municipio de Porongo. Entonces, yo hasta donde he podido, ese es un comentario que podría dar en este momento así muy rápidamente porque no tenía conocimiento del tema, es la primera vez que participo, pero en mi formación de demógrafa, no digo economista porque creo que economista ya no tengo mucho, he trabajado más en la parte de población y con la participación en lo que vendría a ser los censos de población. De repente un tema que es importante en este momento es incluir y preparar de alguna manera a los que se les va a dar el curso, es en el manejo de indicadores y principalmente en la utilidad o lo que vendría a ser el trabajo del censo. O sea, tenemos de aquí a un año lo que vendría a ser la realización del censo 22. Entonces, yo creo que se debería incluir y capacitar a la gente en lo que vendría a ser el manejo de indicadores, si bien no posiblemente en producir los indicadores, pero sí, digamos, a entender qué indicadores son. Lamentablemente yo doy clases no lamentablemente, sino que doy clases en la universidad, pero hay algunos alumnos que todavía no entienden el manejo de indicadores, si bien está abocado a la producción de indicadores, pero les cuesta utilizar, o sea, el INE proporciona los indicadores, pero cuesta tanto a profesionales como a estudiantes utilizar y entender para qué es ese indicador. Entonces yo creo que con miras al censo del 2012, yo creo que se podría, digamos, también incluir en lo que vendría a ser la capacitación algo que tenga que ver con lo del censo y con el manejo de indicadores. Ese sería mi comentario. Gracias. Está su micrófono apagado. Disculpe. No, muchísimas gracias. Creo que corresponde pensar que el componente de análisis demográfico es un componente fundamental en todo el análisis de la dinámica urbana y metropolitana. Y para poder también dar, digamos, visiones claras a los alumnos, me parece que va a ser importante crear un intercambio, ¿no?, en el análisis demográfico entre las tres regiones. En ese sentido, bueno, Carmen, ella tiene más elementos porque también hace análisis en este campo, pero enfatiza mucho justamente para llegar a detectar, ¿no?, ver la inequidad, las desigualdades, la estratificación, etcétera, que necesitamos hacer un análisis muy, muy detallado de la información censal
digamos, y para eso también requerimos acceder a las fuentes de información. Entonces, yo veo que va a ser muy importante la coordinación en este campo y, de hecho, el tema de análisis de las dinámicas demográficas, de lo que es manejo de indicadores y demás, va a ser un tema fundamental en la formación. No sé si hay alguna pregunta o comentario, Carmen. Gracias, Luz. Sí, efectivamente, como has dicho, ¿no? Yo creo que el trabajo tanto del compañero de la Oficina de Estadística como Melví revelan una problemática profunda que es el tema de la poca calidad en el censo que hemos tenido. Me parece bien eso de buscar una alerta para el próximo censo. Pero ante todo, yo creo lo más importante el tema de construcción de indicadores, ¿no? Creo que hemos empezado nosotros ya con la gobernación a tratar de forzar la construcción de indicadores que estén acompañando el proceso de planificación. Y justamente como alguien reclamaba, ¿no? Tomando en cuenta estos elementos que tienen que ver con género, con la problemática medioambiental, con la segregación, la fragmentación urbana. Creo que son elementos que nos van a ayudar mucho también a generar estas visiones, ¿no? De hacia dónde vamos, qué queremos, y si queremos seguir incrementando nuestras grandes periferias urbanas, que en el fondo son periferias de sufrimiento, ¿no? Entonces, creo que esos elementos están. Me alegra mucho ver a Melví de mucho tiempo y también me alegra que estén los compañeros de la Oficina de Estadística que va a permitir que podamos trabajar juntos. De hecho, aquí estamos queriendo armar un indicador para lo que es sistemas de vida con mirada urbana. Pero es un reto que deberíamos hacerlo quizás a nivel nacional. Eso, Luz, muchas gracias. Gracias. Antes de pasar a la intervención de Guillermo Dávalos, que también va a ser una exposición, yo quisiera responder al aporte de Remigio Carlos Reinaga. En primer lugar, decirle que compartimos totalmente la visión de la importancia de tener una lectura de las diferencias de género y también promover la equidad de género. En el documento base que planteamos, digamos, no está tanto en los contenidos detallados, pero está en los objetivos, ¿no? En los objetivos específicos, ¿no? Y lo mismo en el caso de, digamos, la diferenciación existente entre los jóvenes. Es un objetivo expreso poder, digamos, articular y que participen jóvenes de distintos barrios, especialmente de barrios desfavorecidos, porque justamente lo que se quiere es que se escuchen las necesidades de la población, ¿no? Entonces, pero agradecemos mucho su observación porque está mostrando que eso no está suficientemente visible en este primer documento y tenga usted la seguridad que en el desarrollo ya del plan de estudios, digamos, esto se lo va, digamos, desarrollar, valga la redundancia, ¿no? Con más cuidado, y todos ustedes van a tener acceso también a la versión ya plenamente desarrollada del plan que emerge de todo este proceso. El otro tema que es, que también comparto, ¿no? Que es la relación entre la dinámica urbana y rural, ¿no? Como usted bien decía, las ciudades se han vaciado, ¿no ve? Por la crisis de las economías rurales, indígenas, campesinas, y que tiene por lo menos dos dimensiones, ¿no? Tiene una dimensión ambiental, que es la del cambio climático, y la creciente aridez, ¿no? Eso nos afecta principalmente en los valles interandinos y en el altiplano. Pero la otra dimensión también es la de las políticas económicas, porque en este momento los productos alimenticios del Perú, no veo, de países vecinos, entran más barato
que los productos producidos en las comunidades simplemente por un problema de política cambiaria, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, la crisis de la economía campesina indígena, digamos, está llevando a esta migración, a este crecimiento desmesurado que valga la oportunidad para aclarar que es muy diferente que en el caso de Europa, donde tenemos, por ejemplo, en el caso de Alemania, la ciudad más grande no pasa de 4 millones de habitantes, teniendo una población total ¿no? de más de 60, ¿no? Entonces hay infinidad de pequeñas ciudades con un entorno rural. Digamos, es otro modelo de urbanización que no se ha desarrollado por esta dramática crisis climática que es la que vivimos ahora y que en nuestro caso, digamos, va más allá de la planificación, ¿no ve? Eso es un hecho, digamos, resultante de la crisis. Sin embargo, este problema sí debería abordarse a nivel de la planificación nacional. En este caso, como hay una fragmentación por entidades autónomas, digamos, no podríamos plantear, por ejemplo, un cambio de política rural, ¿no ve? Que requeriría para fortalecer, digamos, las economías en crisis. Sin embargo, lo que sí podemos es tener un concepto de la dinámica urbana ligada a la dinámica rural, ¿no? Creo que digamos, una parte importante de la población está entre el campo y la ciudad. Entonces, eso nos enfatizaron mucho algunos investigadores de La Paz. No hay que concebir a la ciudad, digamos, como una isla desconectada de las dinámicas rurales, ¿no? Y eso lo vamos a ver principalmente en las zonas de migrantes de primera generación. Eso, no sé si hay algún otro comentario respecto a la primera parte. Ahora tocaría la exposición sobre seguridad ciudadana, pero si alguien quiere intervenir antes de pasar a la última presentación. No. Yo creo que cerramos el ciclo con Guillermo y de ahí podemos hacer una pequeña punteo o recapitulación, ¿no? Perfecto. De acuerdo. Bien. Bueno, el tema de ver el asunto de la seguridad ciudadana desde esta óptica de las futuras metrópolis o de las metrópolis que se van constituyendo en Bolivia, cobra una cierta relevancia porque por los datos que vamos a ver luego, vamos a ver que gran parte de los temas de la inseguridad se concentran justamente en estas áreas metropolitanas. ¿Sí? Yo quería empezar un poquito mencionándoles qué tenemos, qué aspectos, qué componentes hacen a la seguridad ciudadana, ¿no? O a la inseguridad ciudadana, o a las amenazas, digamos, objetivas y subjetivas, y la vulnerabilidad de estas amenazas en la población. Bueno, por una parte está esto de la seguridad subjetiva, es decir, de la percepción que tenemos los ciudadanos respecto a los temas de seguridad en el día a día del vivir nuestro. Y por otra parte está lo que se llama la seguridad objetiva, es decir, el nivel de victimización que efectivamente se produce, en este caso en nuestras ciudades, en las metrópolis en Bolivia. Y bueno, y frente a la inseguridad está el tema o el componente de la segurabilidad, que se llama, que es la capacidad para enfrentar las amenazas de violencia e inseguridad. Entonces, un poco con este esquemita, yo quiero compartir con ustedes, por una parte, cuál es el estado de situación del tema de la seguridad ciudadana, particularmente en el área urbana y en las áreas metropolitanas, los factores que generan esta problemática, y un poco ver cuál debería ser un poco el enfoque que se debería tener respecto a esta problemática. Al respecto, bueno, yo he recurrido a algunos estudios que los recomiendo, ¿no?
está el informe de desarrollo humano del PNUD del 2015, que se denominó el nuevo rostro de Bolivia, transformación social y metropolización. Es un informe que se enfocó, se focalizó precisamente en el tema que nos ocupa hoy en día, ¿no? El tema de la metropolización, de los elementos que deberían tomarse en cuenta hacia una perspectiva, digamos, de una gestión metropolitana de estos conglomerados humanos alrededor de estas tres grandes ciudades en Bolivia. Un segundo estudio es un primer estudio que se realizó acá en Santa Cruz sobre el tema de seguridad ciudadana, sobre el nivel de percepción de la inseguridad o el aspecto subjetivo de la seguridad, pero también sobre el nivel de victimización que hay en Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz, que realizó este estudio, una experiencia efímera que tuve de organizar un observatorio de seguridad ciudadana acá. Realizó este primer estudio. Junto con ello también recojo datos sobre el tema de la percepción que tienen los niños y adolescentes sobre sus derechos y el nivel y tipo de violencia en el área metropolitana de Santa Cruz. Al respecto, bueno, tenemos la suerte de contar con un estudio que se realizó hace 21 años atrás y uno que se ha realizado hace 2, 3 años, ¿no? Que se ha realizado con la misma metodología en los dos casos, entonces nos permite tener una mirada, digamos, cómo ha evolucionado históricamente el nivel de violencia, de maltrato hacia las generaciones jóvenes. También está el estudio del censo de pandillas juveniles que hemos realizado el 2012. Se ha ido actualizando un poco en los últimos años los datos de este censo, pero está claro que ya haría falta un nuevo estudio probablemente de este fenómeno, que es un fenómeno típicamente urbano, presente esencialmente justamente en las áreas metropolitanas que estamos abordando. Y el tema de la prevalencia y las características de la violencia contra las mujeres, que es un estudio realizado por el INE el año 2016. Con base un poco en la revisión de estos estudios, es que quiero compartir con ustedes algunos datos que nos den un poco esta fotografía de cuál es la realidad del tema de inseguridad, de violencia, etcétera, en las áreas metropolitanas, pero sobre todo en el área metropolitana de Santa Cruz, ¿sí? Un primer dato importante a tomar en cuenta es que el índice o sea, el nivel, la tasa de homicidios que existe en Bolivia es relativamente baja, de media para baja con relación al resto de América Latina, ¿sí? En América Latina la tasa de homicidios está en 24 sobre 100.000 habitantes y en Bolivia alcanza apenas un tercio de lo que sucede en América Latina. Sin embargo, hay otro dato importante a tomar en cuenta, que es el índice de seguridad. En América Latina alcanza este índice a 56 y en Bolivia está en un nivel de 47, es decir, cercano al índice latinoamericano, pese a que las tasas de homicidios son muchísimo más bajas que en el resto de gran parte de los países de América Latina. ¿Por qué sucede este fenómeno? Porque la construcción de este índice involucra no solo las tasas de victimización en el ámbito público, sino también las tasas de violencia, de maltrato en los ámbitos privados y en el ámbito no solamente privado, sino también en el ámbito, por ejemplo, escolar, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, toma en cuenta también aspectos que tienen que ver con la convivencia ciudadana, es decir, con los hechos infraccionales, con la tasa de hechos infraccionales que es bastante alta en nuestro medio. De ahí que el índice de seguridad ciudadana en Bolivia alcance este nivel bastante cercano a la media latinoamericana. En general, bueno, si bien es bajo el índice de victimización en general en Bolivia,
Sin embargo, gran parte de ella se concentra en las regiones metropolitanas. Se concentra, por ejemplo, el 55% de los homicidios, el 53% de los robos agravados, el 40% de las violaciones. En el caso del área metropolitana de Santa Cruz, 3 de cada 10 ciudadanos han sido victimizados, es decir, han sufrido algún tipo de hurto, robo, atraco, agresión violenta en el ámbito público. Como ustedes ven, bueno, no es es un nivel de media para abajo, como digo, comparativamente con otras realidades, ¿no? Sin embargo, el área metropolitana de Santa Cruz sí concentra una gran parte de los robos agravados, ¿no? Hay una tasa de 72 por cada 100,000 habitantes, y también es muy elevada la tasa de violaciones con relación al resto de Bolivia. En Bolivia la tasa de violaciones es de 37 por cada 100,000 habitantes, y en la región metropolitana de Santa Cruz es de 57 por 1,000 habitantes en el área de los municipios que hacen la metrópoli. El otro dato importante que tenemos que tomar en cuenta es que las víctimas de homicidios, robos agravados, etcétera, afectan mayoritariamente a menores de 30 años. Es decir, 40% de los casos. Y de este 40%, el 60% corresponde a menores de 17 años. Es decir, en este caso las víctimas, independientemente del sexo, son básicamente niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Son las generaciones jóvenes el mayor porcentaje de víctimas de todas las formas de maltrato y de violencia. Los niveles más preocupantes son los niveles de maltrato en el ámbito familiar, es decir, 8 de cada 10, algo más de 8 de cada 10 niños y adolescentes sienten que son maltratados en su ámbito fundamental de socialización, que es su familia. 57% reconocen maltrato físico y 47% maltrato psicológico. Este nivel alto es un nivel persistente de maltrato. Como les decía, realizamos este mismo estudio hace más de 20 años y se mantiene el mismo nivel. Lo único que ha variado es que ha disminuido en cierta medida el maltrato físico y al parecer ha sido sustituido por el maltrato psicológico, ¿sí? En el ámbito escolar sí ha habido un cambio significativo en los últimos 20 años. Hace 20 años, 7 de cada 10 niños y adolescentes percibían que eran maltratados en el ámbito escolar, tanto por regentes, profesores, directores, etcétera. Y esto ha bajado más o menos a la mitad en los últimos 20 años. Es decir, toda la política que se ha venido haciendo respecto al tema de generar las defensorías municipales de la niñez que no existían, el código del niño, niña, adolescente, los juzgados de la niñez, etcétera, al parecer sí han incidido en el ámbito público, pero no han penetrado al ámbito privado. El otro elemento que no se midió en el anterior estudio de hace más de 20 años y que sí en este último estudio lo hemos realizado es el tema del acoso escolar o el bullying, etcétera, que los niveles son muy altos, ¿no? Algo más de un tercio de los estudiantes sienten que son maltratados por sus compañeros e incluso un 41% confiesa que alguna vez ha maltratado a algún compañero. Estos son elementos de seguridad ciudadana que generalmente no se los incorpora en la visión clásica que hay de seguridad ciudadana, que luego vamos a comentar un poco al final. Es decir, se considera solo los hechos de inseguridad, aquellos que se producen en los ámbitos públicos, en las calles, o se asocia mucho a los delitos de robos, de agresiones, etcétera, en esos ámbitos. Pero no se toma en cuenta dentro los niveles de inseguridad, la violencia, los altos niveles de violencia que estamos mencionando en este momento y que al parecer los espacios de mayor inseguridad son precisamente los espacios más cercanos de vida de los ciudadanos y particularmente de los niños,
y también de las mujeres, porque 7 de cada 10 mujeres casadas o en unión libre reportan haber vivido alguna situación de violencia en la relación con su pareja en el área metropolitana de Santa Cruz. 37% de las mujeres casadas o en unión libre reportan haber sufrido violencia económica, 38% violencia sexual, 58% violencia física, 90% violencia psicológica en la relación con sus parejas, ¿sí? Bien, este es el nivel que se llama el nivel de la inseguridad objetiva, ¿sí? O el nivel de victimización. Que como digo, aquí introducimos este elemento nuevo que en todos los análisis y todas las consideraciones del tema de la seguridad ciudadana no se toma en cuenta que son estos ámbitos de violencia hacia los niños, hacia las mujeres, etcétera, que generalmente se producen en el ámbito privado. El otro tema, el otro elemento, el otro componente es este de la inseguridad subjetiva, ¿sí? En primer lugar, bueno, 6 de cada 10 ciudadanos perciben que la inseguridad ciudadana es uno de los principal problema de las ciudades. En los últimos estudios que he visto de percepción de cuáles son los principales problemas, efectivamente ha pasado el tema de la inseguridad a un segundo plano con el tema de salud. Pero hasta antes de la pandemia, reiterativamente el tema de inseguridad ciudadana ocupaba el primer lugar de los principales problemas de los ámbitos urbanos, de las zonas metropolitanas. Y 70% siente que la inseguridad en el área metropolitana de Santa Cruz, 45% se siente inseguro en su barrio, 37% poco seguro y solo un 20% se siente seguro. Es decir, cuando vamos bajando de nivel territorial, efectivamente va disminuyendo el nivel de sensación de la inseguridad ciudadana. Porque, bueno, aquí juegan un rol importantísimo los medios de comunicación que se dedican al crimen y la farándula en gran parte, sobre todo los medios televisivos, que son los que contribuyen enormemente a esta sensación de inseguridad, en la medida en la cual el ciudadano se va acercando al territorio que más conoce, en el cual socializa más, etcétera, va bajando este nivel de percepción de inseguridad ciudadana. 8 de cada 10 ciudadanos considera que la inseguridad ciudadana afecta de manera drástica a su calidad de vida, ¿no? O sea, por tanto, es central en el tema de desarrollo urbano incorporar esta dimensión de la seguridad ciudadana, ¿sí? También la percepción respecto al crecimiento es muy alta, ¿no? Es decir, 8 de cada 10 considera que la delincuencia aumentó en el área metropolitana de Santa Cruz, 6 de cada 10 considera que lo propio sucede en su ámbito más cercano, que es en el nivel de barrio. Y junto con esto, otro elemento que contribuye enormemente a esta sensación de inseguridad, que como ustedes ven, si contrastamos el nivel de victimización con los niveles de sensación de inseguridad, por supuesto hay una brecha enorme, ¿no? Es decir, este nivel de temor, etcétera, no tiene una correspondencia directa con los niveles objetivos de victimización. Y el otro elemento decía que el otro elemento que decía que contribuye enormemente es el tema de la falta de confianza en la institucionalidad. Es decir, el Parlamento, la justicia, la policía, la fiscalía, el gobierno central, departamental, municipal e incluso las organizaciones vecinales se aplazan cuando se les indaga sobre una calificación que deben hacer de 1 a 7, es decir, están entre 2.9 a 3.5 la calificación de toda esta institucionalidad que tiene que ocuparse de estos temas. Entonces, naturalmente que la ciudadanía se siente que no tiene una defensa desde el punto de vista, una seguridad desde el punto de vista del entramado institucional. En relación un poco a ver los temas, los factores un poco sociales, familiares de la inseguridad, los efectos que producen la inseguridad.
no solamente desde el punto de vista de la calidad de vida, sino, por ejemplo, desde el punto de vista económico. Se ha hecho una estimación de que alrededor de 1.131 millones de bolivianos se estima que son las pérdidas por robos, ¿no? Por hurtos, por hurtos, por robos a vehículos, etcétera, en el área metropolitana de Santa Cruz, ¿sí? Pero además, frente a estos hechos, el nivel de denuncia por esta falta de confianza en la institucionalidad es muy bajo. Es decir, solo 3 de cada 10 ciudadanos denuncian los delitos. Otro factor que genera estos niveles de inseguridad es el tema del consumo de alcohol. El 46% en el área metropolitana consume habitualmente alcohol, 28% tabaco, y luego están las otras drogas ilícitas, ¿no? Como la marihuana, el clorhidrato de cocaína, la pasta base, etcétera, que si bien todavía los niveles son relativamente bajos comparados con países vecinos, etcétera, sin embargo, lo preocupante es la velocidad a la cual está creciendo. Es decir, según las series históricas que hemos revisado respecto al consumo de alcohol y sobre todo de las drogas ilícitas, hay un crecimiento del 400% en las últimas 2 décadas, ¿no? Por tanto, claro, este es el tema mayor, y todo el tema del microtráfico asociado a este tema del consumo prolifera en el caso, por lo menos, de Santa Cruz, del área metropolitana de Santa Cruz, de tal manera que todo centro educativo, ¿no?, tiene algún punto de referencia para acceder a las drogas ilícitas, ¿no? Pero además, por cada centro educativo, cultural, deportivo, existen 2 establecimientos de bebidas alcohólicas, y por cada unidad de seguridad ciudadana pública existen 4 licorerías, karaokes, chicherías, lenocinios, etcétera. La tasa de denuncias de riñas, peleas, etcétera, es una de las más altas en el área metropolitana de Santa Cruz. Es decir, alcanza 227 denuncias por cada 100.000 habitantes, y lo propio respecto a la incidencia del consumo de alcohol en áreas públicas. Al lado de esto, como les decía, tenemos estos datos de las llamadas pandillas juveniles. En el censo que realizamos se estima que hay alrededor de 170 de las llamadas pandillas juveniles en Santa Cruz, distribuidas en todos los distritos, pero un elemento importante que surgió de este censo es que se concentran este tipo de agrupaciones en los 2 extremos. Es decir, me explico, se concentran básicamente en los distritos más pobres, con niveles socioeconómicos más bajos, y en los distritos con los niveles socioeconómicos más altos. Por tanto, todo indica, por el estudio que hemos realizado, que el tema de las pandillas, más que estar asociado al tema de pobreza, está asociado al tema de inequidad, ¿no?, al tema de la desigualdad, y asociado de manera mucho más directa al tema de la disfuncionalidad familiar, que se produce este fenómeno de la disfuncionalidad sobre todo en estos 2 extremos. En unos casos, por tratarse de familias sobre todo jefaturizadas solo por la madre, con bajos ingresos, etcétera, donde el rol de la familia, el rol de orientación, de contención, de afecto, de diálogo, etcétera, se va perdiendo. Y por el otro lado, en los hogares de ingresos altos, que se entiende que el rol fundamentalmente de los cuidadores, de los padres y madres es el de proveedor, y dice: yo le doy todo a mis hijos, y naturalmente no le da lo más importante, que es la comunicación, el diálogo, el afecto, etcétera, ¿sí? Bueno, dijimos hace un momento que las mayores víctimas desde el punto de vista de hacer una desagregación por grupos etarios son los niños, adolescentes y jóvenes, pero al mismo tiempo de ser las mayores víctimas son los mayores victimarios. Es decir, el perfil de los que cometen actos de violencia, actos delictivos, etcétera, son esencialmente adolescentes y jóvenes, mayoritariamente. Y mayoritariamente adolescentes y jóvenes varones. En realidad, la relación entre mujeres y varones es de más del 80% de varones con relación
a menos del 20% en el caso de las mujeres. ¿Sí? ¿En qué hace la ciudadanía, digamos, respecto a estos temas de inseguridad? Este es otro dato que nos pareció importante compartir. Es decir, 8 de cada 10 hogares mencionan que adoptan medidas para protegerse de la delincuencia, pero solo 1 de cada 10 menciona hacerlo de manera cooperativa con sus vecinos. Esto nos está revelando un tema que ya lo conversamos el día de ayer un poco, sobre este tema de la cohesión social, ¿no? Sobre este tema del rol de la propia ciudadanía, etcétera. O sea, esta baja cohesión social que se da, sobre todo en el área metropolitana de Santa Cruz. Los niveles de cohesión social, por ejemplo, en la ciudad de La Paz son muchísimo más altos que en el caso de Santa Cruz. Aspecto muy entendible porque la ciudad de Santa Cruz y la metrópoli de Santa Cruz es pues totalmente nueva con respecto a la tradición que tiene la ciudad de La Paz y el nivel de consolidación que tienen sus barrios y el nivel entonces de interacción y cohesión social que se puede dar allá. Aparejado con esto, solo 1/3 de los cruceños y de las cruceñas tiene algún nivel de cultura ciudadana democrática. Es decir, se han hecho mediciones. Aquí hay una institución que ha estado haciendo estudios, ha hecho ya 2, 3 estudios sobre los niveles de cultura ciudadana. Y está acá de donde hemos podido recoger este dato, es decir, cultura ciudadana en el sentido del respeto de los derechos de los demás, en el sentido del respeto de las convivencias y normas de convivencia pacífica, armónica, en el sentido del cuidado, el respeto del bien común, etcétera. Es un nivel extremadamente bajo el nivel que existe de cultura ciudadana. ¿Sí? Solo un 23% de los vecinos realizan alguna actividad de convivencia vecinal y de mejoramiento del espacio público. Un 24% dicen que realizan algún tipo de acción de prevención de la violencia intrafamiliar y de protección de los niños, ¿cierto? Un 18% de mejoramiento un poco de la vigilancia barrial y un 12% en el tema de prevención de drogas. Bien. Estos son entonces algunos de los datos más relevantes que ustedes pueden revisarlos y en algún momento los invito a que lo hagan, revisando un poco estos estudios que les hemos mencionado que están muy disponibles, ¿no? Tratando de hacer una síntesis entonces sobre la problemática esta de la seguridad o inseguridad ciudadana. Como hemos podido ver, hay un nivel medio de índice de victimización, medio abajo en realidad, ¿no? Sin embargo, al lado de esto, ¿no es cierto?, es muy alto el nivel de percepción de inseguridad ciudadana. Este es un primer dato que tenemos que tomar en cuenta. Y naturalmente que el sentirse atemorizado, el vivir atemorizado, afecta tanto más que el ser victimizado en la calidad de vida. Sin embargo, este nivel medio abajo de índice de victimización tenemos que matizarlo porque tenemos que tomar en cuenta que los niveles de violencia intrafamiliar, violencia hacia la mujer y la niñez y adolescencia son altos, ¿no? Y son altos y persistentes, sobre todo en el ámbito familiar, tanto hacia la niñez como hacia la mujer, ¿sí? El otro elemento importante es este perfil de los victimarios y a su vez de las víctimas. Es decir, los victimarios son varones jóvenes y las víctimas son jóvenes de ambos sexos, ¿no? O sea, niños, adolescentes y jóvenes. El otro elemento central es tomar en cuenta este bajo nivel de las denuncias, es decir, que naturalmente se sustenta en el alto nivel de desconfianza en las instituciones. Al lado de esto están los bajos niveles que comentábamos de cultura ciudadana y por tanto esto tiene que ver con un déficit de capital social y de cohesión social, ¿sí? Un poco si queremos un poco ver el aspecto, digamos, de algunos elementos que podríamos considerar como factores generadores un poco de estos niveles de inseguridad y de esta sensación de inseguridad.
Naturalmente, en el fondo de esto nos está revelando, ¿no es cierto?, los niveles de desigualdad, tanto material como también aspiracional, digamos, ¿no? Es decir, ahora está, sobre todo en relación a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes, la oferta de satisfactores con la ampliación de todos los medios de comunicación, las redes, etcétera, es gigantesca y las posibilidades de acceder a las mismas son cada vez más escasas. Entonces, este es uno de los elementos que explica naturalmente estos altos niveles, digamos, de violencia, etcétera, que se produce sobre todo en el ámbito de que hemos mencionado. Las nuevas estructuras familiares es el otro elemento importante a tomar en cuenta, ¿no? No solamente presencia de familias monoparentales, sino cada vez mayor disfuncionalidad, la pérdida del rol, el espacio afectivo, de diálogo, de contención que decíamos, ¿no? Que, bueno, y los altos niveles, por supuesto, de violencia intrafamiliar. La sociedad patriarcal, machista y adultocéntrica es el otro elemento que explican este fenómeno. La presencia de los facilitadores del delito, que se llama, que como es el excesivo consumo de alcohol, drogas, tráfico, microtráfico, etcétera, que no tiene un control en general, no hay una política efectiva al respecto. Y el tema de los contextos urbanos inseguros, ¿no? Es decir, la falta de apropiación de los espacios públicos, la ocupación desigual de los espacios, esto de los famosos lotes baldíos, acaso un elemento que contribuye a la inseguridad y a la segregación urbana, ¿no? Entonces, estamos generando espacios urbanos inseguros, ¿no? Y, por supuesto, las débiles capacidades institucionales y el déficit de capital social, ¿sí? Bien, el tema, entonces, de debate, creo yo, ¿no? Y que deberíamos introducir como un elemento importante en la reflexión con los jóvenes, en estas iniciativas que estamos impulsando, es el debatir un poco este cambio de paradigma que se debería producir sobre el tema de la seguridad ciudadana. Es decir, seguimos en el viejo molde de la seguridad pública, es decir, la seguridad pública entendida como una política persecutoria, esencialmente punitiva del delito, y cuyas responsabilidades recaen enteramente en las agencias de seguridad del gobierno central, es decir, en la famosa Policía Nacional, el Ministerio Público, el sistema de justicia, etcétera, ¿sí? El monopolio del tema está centrado allá, ¿no es cierto?, con esta visión restrictiva de lo que es la seguridad, más que seguridad ciudadana, enfocada como seguridad pública o como el tema de seguridad del Estado que existía en las épocas dictatoriales. Es decir, por tanto, el debate y la discusión y el paradigma al que tenemos que avanzar es pasar de este enfoque restrictivo, de este enfoque punitivo de la seguridad pública, hacia una política pública integral efectivamente de seguridad ciudadana, es decir, focalizada esencialmente en el aspecto de la prevención de las situaciones de riesgo y centradas en las personas, en tanto actores sociales que sean protagónicos en la construcción de una cultura ciudadana impulsada desde los niveles, justamente desde el nivel municipal y metropolitano. Es decir, creo que este es el camino que deberíamos construir hacia adelante, y para ello es importante posicionar esta visión, esta mirada, este paradigma que tiene que ser transformador de la mirada que es predominante hoy en día. Es decir, la única posibilidad de mejorar la seguridad ciudadana, de recuperar la confianza, de disminuir los niveles de temor, etcétera, es a través de este enfoque de la seguridad ciudadana a partir de precisamente los ciudadanos en tantos sujetos sociales organizados, etcétera. Es decir, tenemos que avanzar entonces este enfoque integral de lo que es seguridad ciudadana, donde el grueso tiene que estar puesto en la parte de prevención, tanto en el ámbito social, comunitario, como en los ámbitos situacionales, etcétera,
naturalmente que tiene que estar al lado también, es necesario tener el ámbito de control, de reacción, etcétera. Y claro, y esto va a mejorar en la medida que haya una transformación de la fuerza pública y de la justicia, que es esencial y es central. Los gobiernos locales tienen la Guardia Municipal. La Guardia Municipal podría ser perfectamente lo que se conoce y se pregona como la policía comunitaria, es decir, como la policía que genere seguridad desde los barrios, que sean con personeros que salen de la comunidad, y este es el rol que podrían jugar desde el punto de vista del ámbito, sobre todo preventivo, es decir, es logrando que los vecinos, que los ciudadanos organizados prevengan el tema de violencia, busquen mecanismos de prevención como esto de las alarmas vecinales, etcétera, desarrollen ellos una verdadera cultura ciudadana desde el nivel municipal y metropolitano. Creo que esta es la visión hacia la cual deberíamos avanzar. Muchas gracias. Excelente, Guillermo. Muchísimas gracias. Es una radiografía a profundidad y con una perspectiva también bastante clara, que creo que puede ser un tema central del curso, porque el rol de los jóvenes en esta construcción es fundamental, ¿no? Muchísimas gracias. Dejamos ahora el espacio abierto para quien quiera hacer preguntas, comentarios, reflexiones finales. Han enmudecido todos. La palabra cortito de mi parte. Sí, Daniel. No, a ver, yo creo que ha sido muy productiva la tarde. Voy a ir un poquito haciendo breves comentarios así de Guillermo hacia atrás. Guillermo nos ha brindado, creo, información muy importante. Yo la resumo de que quizás empíricamente es la demostración más clara de que la planificación, la falta de planificación ha generado un modo de convivencia bastante caótico. Este dato que él da, ¿no? De que la sensación de inseguridad nos ha sobrepasado, es concreto, y que solamente el 20% de los que vivimos acá en Santa Cruz, región metropolitana, nos sentimos seguros. Me imagino que dentro de ese 20% está Guillermo, ¿no? Que tiene ahí un fortín, tiene su propio feudo, y bueno, hay que vivir más o menos así, como para estar seguro. Por supuesto, la otra conclusión que él saca es que hay que salir de ese modelo, ¿no? Tradicional en cuanto se refiere al tema de seguridad, y creo que es transversal a todos los temas que se abordan desde los distintos niveles de Estado, ¿no? El modelo clásico, ¿no? Paternalista o de mano dura, hacia un modelo multifuncional, ¿no? Generador de una sociedad que busque desarrollar su capital social, busque la planificación, la respuesta de acuerdo a sus propias condiciones y características que tiene cada una de ellas. En el caso de Santa Cruz creo que son muy particulares y las hemos venido desarrollando. Lo que dice la profesora Melvi también es muy importante, ¿no? Creo que los datos del censo van a ser importantes, ¿no? Un poco en cómo se levantan y cómo se interpretan para volver a reconocer esta nuestra realidad, ¿no? Yo creo que ese es un encuentro tremendamente importante y de alguna manera creo que todos tenemos que tener puesta la mirada en ello. Luego, Alonso nos ha planteado también algunos datos importantes a modo de recapitulación. Creo que la experiencia que él viene desarrollando en este tema es importante, ¿no? Yo vi un poquito el video que él compartió, o que está en la nube del arquitecto y urbanista Pedro Ortiz, así que ahí hay un insumo importantísimo, y él decía pues que hay que trabajar de manera articulada, ¿no? Y que las universidades deben abrir estos espacios, deben ser los generadores de encuentro entre estos niveles de gobierno que han estado separados, ¿no? Departamental, nacional, municipal,
para que se pueda más bien, a través de lo que él mencionaba, el software, la inteligencia colectiva, desarrollar la respuesta, ¿no? Y ojalá este intento que estamos haciendo nosotros pueda ser un primer pasito inicial en esa línea. Luego lo de Remigio Carlos, también muy importante, ya lo comentaste vos, Luz María, los planteamientos que él hace, ¿no? De que se incorporen estos temas que tienen que ver con cabalmente trabajar también en una visión no solamente metropolitana, sino también suburbana, ¿no? Que es muy cierto. Hay que fortalecer lo que dice, creo, Carlos Hugo Molina, va en esa línea, ¿no? Fortalecer las ciudades intermedias, seguir evitando de que haya un vaciamiento del campo de la ciudad, ¿no? Y hay que buscar también esa fórmula. Lo de equidad de género es muy, muy concreto. La inequidad es otro tema importante en el acceso de servicios. Lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Con esto de la brecha digital. Entonces ahí tenemos muchos insumos para el curso, porque la idea de esto es ir cabalmente buscando los elementos que puedan ser importantes para el curso que se va a entablar. Y bueno, y Felipe ha dado muchas pautas interesantísimas, ¿no? Yo me quedo con una, ¿no? Que es tremendamente importante en la construcción de las ciudades metropolitanas exitosas, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Ya el tiempo es un problema en Santa Cruz, ¿no? Porque es una ciudad actualmente que tiene dificultades. Trasladarse del norte a sur, mucha gente vive en condominios en el norte y que vienen a trabajar o al sur o al centro. En horas picos les demora entre 50 minutos a 1 hora haciéndolo bien. Entonces ya ahí hay un problema, ¿no? Concreto, tangible, y que nos demuestra de que hay que trabajar en una mejor gestión de lo que es la construcción de esta metrópolis. Entonces, bueno, y también toda esa visión que nos ha dado, ¿no? De lo que significa finalmente Santa Cruz, ¿no? Como un eje angular, no solamente de Bolivia, sino creo que tiene además una dimensión continental, ¿no? Por lo que él planteaba en términos geográficos. Yo creo que hay muchos elementos interesantísimos. Yo lo voy a volver a mirar el encuentro, seguramente nos lo vas a compartir, Luz María, lo estás grabando, entonces me quedo ahí, pero yo lo que quiero hacer con esta así un poco arbitraria recapitulación es valorar, ¿no? Cada uno de los aportes que hemos recibido, ¿no? Todos son importantes. Coincido plenamente, totalmente de acuerdo, y creo que hemos cumplido el objetivo de recoger los elementos, los insumos, como dice la inteligencia metropolitana, empezar a estimular la inteligencia metropolitana, y nuestro compromiso está en proyectar todo esto ya en el plan de estudios y poder devolverlo a todos los participantes para que puedan también darle una revisión final y luego participar también en el proceso de formación de una u otra manera. No sé si alguien más quiere señalar algo o damos por concluido nuestro taller. Un buen trabajo, gracias a todos. Saludos. Bueno, entonces reiteramos el Felipe, agradecimiento. Perdón, Felipe. No, ya me quitaron la inspiración hace rato. No, yo quería hacer un comentario. Me parece magistral la intervención de Guillermo, aunque de manera, diríamos, para la construcción de hipótesis, para consolidar, diríamos, algunas vertientes analíticas. Guillermo, cuando hace la comparación entre, diríamos, la cohesión de carácter social para efectos de seguridad ciudadana entre La Paz y Santa Cruz, diríamos, apela un poco, diríamos, a la mayor o menor antigüedad de las ciudades. Creo que eso es una brecha interesante para tomar en cuenta, pero también son las culturas profundas, ¿no? O sea, la parte andina
sí o sí viene de una relación de carácter comunitaria, más cohesionada, más, diríamos, de carácter etnográfica, con más unidad, con condiciones, diríamos, que se diferencian de Santa Cruz, donde el cruceño, o sea, viene con una visión históricamente más liberal, más individual, menos colectiva, ¿sí? Que es uno de los elementos, creo, hipotéticos de trabajo sobre los que hay que abundar en futuras investigaciones. Ese es el primer elemento. El segundo elemento en lo que hace, diríamos, también para Guillermo, diríamos, en lo que hace a la seguridad ciudadana, visto de la función del Estado, lo que podemos decir, y creo que hay que decirlo con claridad, o sea, en los primeros momentos de la pandemia, la primera ola de la pandemia del año pasado, si hubo un factor de inseguridad, un factor de agresión, de oprobio en la población, fue por parte de la Policía Nacional. Cuando acá había una cuarentena, la policía era la que se encargaba de perseguir mototaxistas, taxistas, colveros, utilizando los temas de horario. ¿Y para qué? Para un efecto estrictamente de exacción económica. ¿Sí? A título de multas, a título de contravenciones, etcétera, etcétera. Es decir, Santa Cruz ha vivido con mucha claridad la experiencia de tener una policía en contra de la población, aprovechando el pretexto, bueno, no pretexto, la realidad de la pandemia, sí, y todo lo que fue, diríamos, la encerrona. Esos son temas que sí o sí hay que decirlo con mucha claridad, sí, porque si no, nos vamos a acostumbrar a estar hablando, diríamos, con un lenguaje muy light, sí, que no nos va a ayudar a la hora de formular hipótesis, perspectivas de soluciones, diríamos, con la profundidad que tenemos. El otro elemento que quería apuntar, a mí me gustó mucho la exposición que hace Melvi Vargas, pero igual yo debo agregar lo siguiente: el censo del 2012, como el censo agropecuario, no solamente hubieron ineficiencias funcionales por parte del INE, ¿sí? Eso lo sabemos, sino también hubo malas decisiones políticas. Hubo orientaciones políticas por parte del gobierno nacional para que las cosas salgan mal, ¿sí? Porque equilibrar los comportamientos demográficos de Santa Cruz con La Paz, en ese momento políticamente no era lo correcto que buscaba el gobierno nacional. Y eso hay que decirlo. Si vamos a ejercer nuestra decisión y nuestra capacidad democrática, tenemos que decirlo en todos los escenarios. Y obviamente eso va a llevar a que a supuestos equívocos, supuestos errores técnicos, metodológicos, de procesamiento, de recuperación de datos, de estadísticas, etcétera, etcétera. Son temas que creo que deben ser parte del lenguaje, y si se está en el propósito diríamos, de un proceso de capacitación, de orientación a jóvenes, también tenemos que utilizar así, diríamos, pautas que sean más orientativas y más cabales en este sentido, y no tener ese tipo de sensibilidad, diríamos, con palabras que son muy light, pero que no reflejan la realidad. Solamente ese es mi comentario. Estimo que no sea muy duro, pero creo de que es bueno de que empecemos a hablar, digamos así, con ese tipo de lenguaje. Sí, creo que Felipe quiere lograr el título que yo alcancé, ¿no? Sí. A raíz de este estudio, ¿no? Y de hablar claro, como recomienda Felipe, yo estoy declarado persona no grata por la policía departamental, ¿no? Formalmente, ¿sí? Pero, y por suerte, ¿sí? Y creo que Felipe quiere lograr eso porque sabe las ventajas que eso trae. Es decir, me declaran persona no grata y recomiendan a todas las dependencias de la policía departamental que no deben tratar nada conmigo. Por tanto, yo tengo absoluta inmunidad, ¿no? Ningún policía puede conversar conmigo, ¿no? Entonces, claro, Felipe está queriendo lograr esta misma situación, este estatus, ¿no? A ver, ojalá lo consiga, ¿no? Me parece interesante. Vamos a ser campeones, querido. Vamos a ser campeones. Está bien. Algo que me parece muy importante que señala Felipe es esto de las hipótesis de trabajo, ¿no? Este carácter de Santa Cruz, yo creo que no solamente responde, digamos, a una tradición liberal, sino responde al tipo de migración, ¿no? Porque es una migración de todo el país, ¿no ve? Ya, digamos, desarraigada, desarticulada,
y también de zonas urbanas, rurales, etcétera, ¿no? Mientras que en el caso de La Paz, ¿no? Es una apropiación colectiva, ¿no? Por lo menos en el Alto, ¿no ve? Los ayllus, las marcas altiplánicas tienen sus barrios, sus sedes, y toda esa fuerza comunitaria, ¿no ve? Que ha seguido vigente porque en el altiplano, digamos, la comunidad ha seguido siendo la forma de organización, no solamente en los ayllus, sino también en las ex haciendas. Entonces, esta reflexión que nos lleva a temas de fondo, que es cuál es el carácter de la sociedad cruceña y cuál es la materia prima con la que se cuenta también en la perspectiva de un fortalecimiento de la participación ciudadana, en la cual está, digamos, a la cabeza la juventud, ¿no? Yo creo que el reflexionar, digamos, cómo se constituye esta sociedad, y eso hacerlo también, digamos, espacialmente, ¿no ve? Porque todo indica que también en ese mundo fragmentado deben haber ciertas, digamos, ciertos barrios, ciertas unidades sociales diferenciadas. Y ahí viene lo que Carmen señalaba, la necesidad de generar herramientas que puedan, digamos, agarrar la idea de los sistemas de vida, pero obviamente en el espacio urbano, de manera que todo ese mundo que ahorita parece totalmente fragmentado e individualizado, cobre una imagen, una fisonomía más cabal, ¿no? Más precisa. De acuerdo, querida Luz María. Yo creo que tú has acertado con la visión. Hay una serie de elementos que hay que agregar a estas hipótesis de trabajo, sino solamente la que tú estás señalando, ¿sí? Por ejemplo, a ver, en el tema, correlacionando los dos ámbitos, digamos, de la cohesión social con el ámbito de la seguridad ciudadana, habría que preguntarse una otra hipótesis de trabajo, porque en Santa Cruz, más que en ninguna parte del país y en el área metropolitana, están prosperando las urbanizaciones cerradas con circuitos de seguridad privada a cargo de empresas privadas de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el Estado? ¿Cuáles son las reacciones de la sociedad? ¿Cuáles son los comportamientos económicos? ¿Cuáles son las estructuras económicas? Claro. ¿Cuáles son las ocupaciones espaciales? Etcétera, Claro. etcétera, etcétera. Es decir, a partir de estos elementos nodales empieza una serie de elementos multiplicadores que nos permiten reinterpretar en nuevo tiempo, digamos, lo que son las dinámicas de crecimiento económico, urbano, poblacional, la distribución etaria, los tipos de estructuras económicas y sociales, es decir, todos los otros factores que son concomitantes a la sociedad asentada en un territorio, frente a sus desafíos del bienestar, ¿sí? Y me callo para no hacerla más larga. No, se trata de hablar. Bueno. ¿Alguien más que quiere comentar algo? Compartir. Bueno, yo creo que damos por concluida nuestra sesión. Ha sido muy fecunda. Muchísimas gracias. Y bueno, quedamos con el compromiso también de devolver esto plasmado en un documento final orientador del proceso de formación. Y bueno, también esperamos poder seguir compartiendo, profundizando este proceso de reflexión en los siguientes momentos que prevé también la formación, ¿no? De intercambio académico con la sociedad civil, etcétera, en torno a la reflexión de la problemática urbana metropolitana y su proyección.